Bueno, buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Ana María Castilla. Junto con mi compañera María Camila Lozano vamos a presentar sobre la diversidad lingüística en Colombia. Eh, en este trabajo vamos a hablar brevemente sobre la historia de las comunidades y asimismo sus lenguas, las leyes que las protegen. Vamos a hacer un breve hincapié en las lenguas indígenas, las criollas y las romaní, además de hablar sobre la lengua de señas colombiana, su diversidad estructural, la situación sociolingüística que están presentándose en este momento, la vitalidad que tienen las lenguas y por último vamos a dar unas breves conclusiones. Introducción. Colombia es un país muy diverso. Es importante destacar su gran variedad en los distintos factores que la conforman. Podemos hablar de su flora y fauna, de sus climas, cultura, etnias, gastronomía, entre muchos otros aspectos como nos es sabido. Uno de ellos es el que se busca resaltar y que no es menos relevante, su diversidad lingüística. Como se mencionaba anteriormente, Colombia es un país distinguido por su gran diversidad lingüística. Para la llegada de los españoles entre los siglos XV y XVI, se considera que nuestro territorio pudo tener alrededor de 100 lenguas distintas. La posición geográfica de nuestro país fue una de las principales razones por la que se da la explicación a esta diversidad, ya que dio paso a muchos grupos aborígenes que provenían de Centro y Sudamérica. Según documentos históricos, las lenguas eran tan variadas que era muy difícil poder comunicarse con las personas nativas. Para lograr una comunicación, los españoles se centraron en dos aspectos respecto al lenguaje. El primero era aprender las lenguas indígenas o introducir en los nativos la lengua hispana por medio de la enseñanza. El principal fin de esto era lograr imponer en ellos sus verdades de la fe y demás culturas. Para el año 1770, el entonces rey de España, Carlos III, prohíbe el uso de las lenguas indígenas con la finalidad de exigir a la población que hablasen únicamente el castellano. El decreto no siempre fue acatado, lo que permitió que muchas lenguas lograran sobrevivir. Además, los indígenas lograron dominar el español, por lo que se desarrolló el bilingüismo. En cuanto a las leyes, en la historia de la República de Colombia han habido dos constituciones políticas en las cuales se tiene constancia acerca de las lenguas. La primera, que fue la Constitución del año 1886, consideró únicamente la lengua española, ni siquiera se determinó la existencia de las lenguas indígenas. En esta se planteaba que la diversidad solo se daba a partir de la Iglesia, es decir, la religión católica y el español. Esta era suficiente diversidad que podía tener el país, no necesitaba más según lo que ellos pensaban. Ya para la Constitución de 1991 se describe en un artículo que las lenguas de los diferentes grupos étnicos son oficiales en sus territorios. Se habla también del derecho a la educación bilingüe, ya que su identidad cultural debía ser respetada y valorada. Debe ser respetada y valorada. Se decretó en el año 2010 la ley número 1381, que reconoce las lenguas nativas como parte integral del patrimonio cultural de los pueblos que las hablan y del país en general. Esta ley de las lenguas busca desarrollar el reconocimiento, la protección y el fortalecimiento de las lenguas de los grupos étnicos de Colombia y también sobre los derechos lingüísticos de sus hablantes. Por otro lado, también busca comprometer más al Estado en la protección de las lenguas. A pesar de estos reconocimientos, se generó tal independencia en las comunidades que muchos de los decretos no se han cumplido, por ejemplo, en cuanto a la educación. Como hemos mencionado en diapositivas anteriores, la ubicación de Colombia era uno de los factores más importantes para la diversificación lingüística marcada que se maneja en el país. Al ser la punta del subcontinente americano, era paso obligatorio para muchos pueblos que querían ubicarse en esta parte del continente. Cuando llegaron los españoles, no solo trajeron consigo su idioma, sino también trajeron consigo a los esclavos y, aunque no lo sabían, a los gitanos. Estas nuevas culturas traían consigo también nuevas lenguas que empezaron a fusionarse con las ya existentes en Colombia hasta formar la cultura que conocemos hoy en día.
En las lenguas que mencionamos podemos distinguir 70 diferentes y estas a su vez se separan en tres grupos: las lenguas indígenas, las lenguas criollas y las lenguas romaní. También Colombia maneja su propio lenguaje de señas, se conoce por tener dos diferentes dialectos. Las lenguas indígenas son las que están más variadas en Colombia y son alrededor de 65 de las 70 conocidas. No podemos saber el número exacto de hablantes por lengua, pues se hicieron dos diferentes censos, uno en el 2005 y otro en el 2010, en donde, aunque se compartían la mayor cantidad de grupos indígenas, hay muchos que no tienen número de hablantes o que de un año al otro manejan cambios radicales en sus cantidades. Bueno, la gran cantidad de lenguas que se encuentran en Colombia, específicamente las indígenas, dificulta mucho el estudio de cada una, especialmente si se las ve desde una perspectiva individual. Es por eso que se clasifican en familias. Estas permiten el uso de generalizado, o sea, el estudio generalizado basándose en la estructura, significado y diferentes aspectos lingüísticos que éstas comparten en base también a su cultura o su ubicación. Muchas veces eso tiene mucho que ver. Estas lenguas se clasifican en 13 familias. Estas a su vez se ven desde dos proyecciones distintas, que son la proyección continental y la proyección regional. Sin embargo, además de estas se encuentran 8 lenguas que no pueden categorizarse en ninguna de estas familias debido a que no comparten similitudes de ningún estilo netamente lingüístico. Si lo vemos desde la proyección continental, esto hace referencia a las familias lingüísticas que están distribuidas a lo largo del país, pero también del continente, más específicamente Sudamérica que en general todo el continente americano. Aquí se encuentran 5 familias que son las más representativas de Colombia debido a que son las que tienen la mayor cantidad de hablantes. Entre estas está la primera, que es la familia Chibcha. Aquí se encuentran 7 lenguas, que son la Cuna, Cogi, Arhuaco, Damaná, Chimilí, Barí y Uwa. Estas son aproximadamente 38.200 hablantes y se encuentran más que nada en Centroamérica, países como Panamá, Costa Rica, Nicaragua y obviamente Colombia. Luego está la familia Arawak. Actualmente aquí se encuentra la lengua más hablada de toda Colombia, que es la Guayú, con aproximadamente 144.000 hablantes. También se encuentran la Chagua, el Piapo, el Curripaco, el Tariano, el Yucuna y el Cabillare. Estos sumados son aproximadamente 13.000 hablantes. Están distribuidas en Colombia, claro, pero también hay presencia en Venezuela y otros países sudamericanos. Luego está la familia del Caribe, que cuenta solamente con 2 lenguas, la Yucu y la Carijona. Esta última, la Carijona, tiene menos de 30 hablantes y esta familia se encuentra en la zona atlántica y en el Amazonas. Luego está la familia Quechua. Tiene 3 lenguas, sin embargo realmente son variaciones de la misma, que es la lengua Inga. En total serían 18.000 hablantes y esta está distribuida en general por Colombia. Sin embargo, esta era conocida como una lengua general por los católicos durante la colonización, por lo que es muy probable que muchos de los países invadidos durante esos tiempos también hablan esta lengua, pero ya no hay vestigios o no la conocen de la misma manera. Por último está la familia Tupi, que son 2 lenguas, la Cocama y la Njegatsu. Son aproximadamente 1.000 hablantes en total. Esta está por países sudamericanos como Brasil, Bolivia, Paraguay y Argentina. Cuando hablamos de proyección regional, hace referencia a las familias lingüísticas ubicadas específicamente en las regiones colombianas. Estas son alrededor de 8 familias que en su mayoría se encuentran en la región amazónica. Está primero la familia Barbacoa, que tiene 2 lenguas, el guambiano y el agua, y son alrededor de 30.000 hablantes. Estos se ubican en el Cauca y en Nariño, es decir, la región andina.
Luego está la familia Chocó, que son también dos familias, los Embera y los Huaunán. Estos son 80.000 hablantes y estos están a lo largo de la región pacífica. La familia Guaybo, que tiene tres lenguas, el Macahuane, Guayabero y Sicuani. Suman alrededor de 4.000 hablantes y se encuentran en la región de la Orinoquía, específicamente en los llanos orientales. Está la familia Saliva-Piairoa, que está compuesta literalmente por la lengua saliva y la lengua Piairoa. Ambas suman alrededor de 2.000 hablantes y están en los llanos del Orinoco. Luego está la familia Macu-Puinabe, que son 5 lenguas. 4 de ellas parte de una subfamilia Macu, que son la Yujub, Ubda, Nukak y Kakwa. Después está la Puinabe. Estas no tienen cantidad exacta de hablantes, no se conoce una generalización ni siquiera, pero se sabe que se ubican en la Amazonía. Está la familia Tucano, con 18 lenguas: Corehuaga, Siono, Cubeo, Tunimaco, Tucano, Desano, Macuna, Tatuyo, Barzana, Carapana, Yuyuca, Yuruti, Siriano, Piratapuya y Sumán, que en total suman 30.000 hablantes y también se encuentra en la región amazónica. La familia Yoto, con 3 lenguas: Huitoto, Ocaina y Nunuya. Y de la Nunuya aún ya no se conocen hablantes. Luego está la familia Bora, que son 3, Muinane, Bora y Miraña, y suman casi 2.000 hablantes. Por último se encuentran las lenguas aisladas. Estas no comparten similitud con ninguna de las familias lingüísticas que ya mencionamos y por eso también son denominadas lenguas únicas. Mayormente se ubican en la región de Amazonía. Entonces son el Andoque con 500 hablantes, el Cofán con 1.400, el Camensta con 3.500, el Paez con 100.000, el Tinigua, que a día de hoy solamente se conoce un hablante. Luego está el Yaruro con 3.000, Ticuna, en donde se conocen aproximadamente 6.800 en Colombia. Pues este comparte un tipo de proyección continental y tiene muchos hablantes en Perú y en Brasil. Y luego están los Yagua, que tiene hablantes tanto en Colombia como en la frontera con Perú. En las lenguas criollas son las mezclas de lenguas que llegan gracias a la necesidad de comunicarse. Estas aparecieron en Colombia cuando los españoles llegaron durante la colonia y la conquista y trajeron consigo a los esclavos africanos. Ellos, como no sabían español y no tenían ninguna manera de comunicarse, aprendieron a mezclar su idioma con el de los españoles. Es por eso que podían entender órdenes básicas. Al llegar a Colombia, esta lengua ya era común en los esclavos. En Colombia se conocen 2 lenguas criollas. La primera es el palenque. Esta lengua tiene base española y es la única de esta base que aún queda en América. Se habla en San Basilio del Palenque y era conocida como una lengua española corrupta, así es como la definía el padre Alonso de Sandoval en 1627. Este año más o menos, o esta época, es cuando se creía que apareció la lengua en Colombia. No se conoce ni el número de hablantes ni el origen exacto de estas lenguas porque no hay ningún tipo de documento específico en el estudio o en donde se hable exclusivamente de este fenómeno. Luego está el criollo sanandresano. Este tiene base inglesa y es como sucede en muchos de los criollos de América, Asia y África. Este se habla específicamente en las islas de San Andrés y Providencia. Los criollos ingleses se dividen en 2 ramas, el Atlántico y el Pacífico, y el sanandresano se encuentra exclusivamente en la rama del Atlántico, en un subgrupo del Caribe occidental donde está con criollos como los que hay en Nicaragua, en Islas del Caimán, Honduras, etc. Se encuentra exclusivamente en esta rama porque comparte la misma estructura que muchos idiomas criollos atlánticos, aunque no compartan la base léxica, es decir, en inglés. Por último están las lenguas romaní. Actualmente no tenemos conocimiento de estas lenguas, mucho menos de la cantidad de hablantes que aún quedan en Colombia, pero es conocida como un grupo étnico de Colombia gracias al PROROM, el proceso organizativo del pueblo rom en Colombia, que logró que fuera reconocido de esta manera en Colombia.
como mencionamos, llegaron con los españoles em, debido a que su estilo de vida nómada los hacía viajar por el mundo. Actualmente se conocen dos variaciones: el romanés, hablado en las principales ciudades de Colombia: Bogotá, Barranquilla, Cali, Cartagena, Pasto, Cúcuta, Itagüí, Girón y Sogamoso; y el romaniaste, cuya cantidad se supone es menor y es hablado en Cúcuta y en algunas ciudades de la costa atlántica. La lengua de señas colombiana fue reconocida apenas en el año 1996 mediante la Ley 324. El artículo 2 decía: el Estado colombiano reconoce esta ley de señas como propia de la comunidad sorda del país. En un principio, esta no se reconocía como una lengua de señas, sino era denominada una lengua manual. Esto era debido a que se priorizaba el movimiento de las manos en la comunicación. Sin embargo, 3 años después, con investigación en muchos ámbitos referentes a la lingüística de este lenguaje, se empezó a utilizar el término seña porque hacía referencia no solo a movimientos manuales, sino también faciales y corporales, y era más apropiado para el uso de este sistema comunicativo. El lenguaje de señas, al igual que cualquier lengua, tiene dialectos. Estos dialectos se basan en la estructura gramatical de la lengua. En Colombia específicamente se reconocieron dos durante la recolección de información para el Diccionario Básico del Lenguaje de Señas Colombiana. En cuanto a la diversidad estructural, las lenguas indígenas de Colombia son muy variadas en cuanto a su morfología y semántica. De acuerdo a esto y a la ubicación geográfica del país que fue tomada en cuenta, fue posible agruparla en las 13 familias lingüísticas anteriores junto con las lenguas aisladas. Se habla de los sistemas consonánticos, que son muy distintos tanto en la cantidad de letras consonantes como en la clase de unidades que pueden tener. Algunas lenguas pueden ser para nosotros sencillas de vocalizar por la similaridad con nuestra lengua, así como hay otras que son mucho más complejas por sus puntos y modos de articulación, como por ejemplo la lengua Nasa-Yuwe. Respecto a los sistemas vocálicos, estos son también muy diferentes. Pueden haber en algunas lenguas desde 3 vocales hasta 15, como en el andoque. Es común que las lenguas en general tengan vocales nasales y en algunos casos la deslabialización. Otro aspecto característico de las lenguas indígenas es la aglutinación, es decir, que juntan algunas palabras que en ese caso funcionarían como una sola. Esto se utiliza para indicar con más precisión cosas como, por ejemplo, el número de personas, que va más allá de ser únicamente el plural y el singular. La situación sociolingüística que vive actualmente nuestro país se ha visto afectada por varias dificultades en su entorno de vivencia, por lo que esto influye directamente de manera negativa en las lenguas de sus comunidades. Algunas de estas dificultades han sido pues la religión, el conflicto armado y la falta en muchos casos de recursos vitales provenientes de la naturaleza, por lo que las comunidades indígenas han tenido que abandonar sus territorios. También por el contacto de los indígenas más jóvenes con la sociedad dominante, esto en busca de oportunidades, incluso para la misma educación deben manejar más el español y dejar su lengua nativa. Respecto a la economía, en muchos casos no se les ha brindado los apoyos necesarios para la manutención de las lenguas, es decir, para su enseñanza. En cuanto a la política, no se ha cumplido del todo con lo pactado en la Constitución. Otros aspectos pueden ser la influencia de los medios de comunicación, entre otros. En cuanto a la vitalidad de las lenguas, se ha visto afectada también por distintos aspectos.
ya que las lenguas indígenas de Colombia, como primero, son ágrafas, es decir, no tienen escritura, o al menos no una formal. Por ello es muy importante el apoyo del sector educativo y económico para lograr el fortalecimiento de las lenguas y no llegar así a su extinción. También hay pocos materiales de enseñanza para el aprendizaje de las lenguas, que también tiene como razón lo anterior. Eh, Otra razón es que los padres no transmiten la lengua a sus hijos a razón de considerar que el español les puede permitir abrirse más caminos en el mundo globalizado. Ellos piensan que es más importante. Y pues esto también influye en que las lenguas son minoritarias, es decir, para un hablante resulta muy difícil mantenerse con una lengua en la que la población que la utiliza es bastante reducida, entre otros aspectos. Como conclusión, tenemos que en este trabajo y la investigación que llegó con él demuestra la riqueza cultural que había y hay todavía en nuestro país, en Colombia, previo a la conquista y a la colonia. También las lenguas y culturas nuevas que se manifestaron debido a estas mismas. Sin embargo, también nos deja ver la pérdida importante que nuestras lenguas tienen hoy en día. Esto nos recuerda la importancia de constatar estas lenguas y estudiarlas antes de que desaparezcan para siempre como ha sido hasta ahora. Bueno, muchas gracias por escuchar.